Hola, buenos días a todos. En esta práctica 4 vamos a utilizar los datos que hemos obtenido en una condición de hipobaria, ¿no? En la situación en la que estuvimos en la montaña, y los vamos a comparar con una situación de datos en el laboratorio. El objetivo es que no solamente hagamos una comparación de persona a persona, que es lo que hicimos el otro día, sino que lo veamos desde un punto de vista científico, cómo se haría un experimento. Y para eso vamos a necesitar dos criterios. El primero de ellos es buscar una manera sencilla de presentar los resultados que puedan ser visibles y entendibles para todo el mundo. Y en segundo lugar, para poder asegurar que una variable ha cambiado, vamos a necesitar aplicar un estadístico muy sencillo, que en este caso utilizaremos la prueba T, pero esta sería la única manera de poder determinar que una variable ha cambiado de manera significativa. Vale, pues en esta base de datos tenéis aquí a los participantes que han completado las dos pruebas. Aquellos que solamente hicieron una prueba, pues hemos descartado sus resultados, y veis que hay algunas variables que tienen huecos en blanco que nos están indicando que esa variable no se pudo recoger, o la persona no dio los datos. En principio esto es algo habitual cuando en el futuro desarrolléis alguna investigación, como por ejemplo vuestro trabajo fin de grado, porque la estadística se va a encargar de eliminar esos huecos y de no realizar comparaciones. Lo primero que necesitamos hacer es calcular, en este caso, el promedio, que nos va a dar la media de los resultados de cada persona. Este lo calcula de una manera muy sencilla, utilizando una fórmula que se llama promedio y que seguro que ya habéis visto en otras clases. Aplicaríamos el promedio, se abre paréntesis y se seleccionaría todos los datos que están integrados en esa variable, ¿vale? En este caso sería la primera de todas, sería la frecuencia cardíaca. De tal manera que notaría que como promedio, en la altitud, en la hipobaria, la frecuencia cardíaca de los participantes fue aproximadamente 83 latidos al minuto. Si queremos limpiar un poco, entre comillas, esos datos, bastaría con utilizar estos botones de aquí, que nos da la posibilidad de incluir o de reducir el número de ceros. De tal manera que yo voy reduciendo, el dato sigue siendo el mismo, pero utilizo un dato que es más sencillo para mí de entender. De hecho, una vez que está calculada esta variable, y siempre y cuando sean las mismas celdas, ¿vale? Solamente cambiando la columna, pero sean las mismas filas las que quiero calcular, que en este caso serían las mismas para todas las personas, podría arrastrar a la derecha. Fijaros que he cogido, justamente hago clic cuando está esa crucecita negra, arrastro a la derecha, de tal manera que puedo ver el promedio para cada uno de esos valores, ¿no? Pues me podría asegurar que me lo está calculando de manera correcta, por ejemplo aquí la frecuencia respiratoria en hipovaria, o la presión diastólica en normovaria, ¿vale? Para asegurarme que está cogiendo correctamente los datos. Pero esta variable aquí solamente nos da el promedio, pero no nos indica la variabilidad que tiene la muestra, ¿no? Porque si podéis ver, pues solamente hay una persona, dos, aquí tendríamos que se acercan a esos 83, 84 latidos por minuto, pero hay mucha variabilidad, ¿no? Desde datos que van de 113 hasta personas que tienen 48 latidos por minuto. De tal manera que tengo que calcular otro estadístico, que en este caso sería la desviación estándar. Desviación estándar. De nuevo, la fórmula es muy sencilla para calcular Excel. En este caso sería desbest, ¿vale? Esa sería la fórmula para utilizar, y de nuevo se seleccionarían todos los datos. Aquí cuidado de no equivocarse y de no coger el dato del promedio, ¿vale? Solamente coger los datos de los participantes en la investigación. Podemos hacer de nuevo la reducción del número de decimales, ¿vale? Hasta dejar un número entero, de tal manera que tenemos que la frecuencia cardíaca en altitud fue 83 latidos, pero con una desviación estándar de más o menos 14, lo que nos está indicando que realmente hubo una variabilidad bastante grande en la respuesta de frecuencia cardíaca. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora es aplicar un pequeño formato, ¿vale? Para que yo pueda luego diferenciar bien dónde están los promedios y las desviaciones estándar del resto de datos, ¿vale? Y de nuevo, si arrastro con la cruz negra hacia la derecha, obtengo la información de cada una de estas variables, tanto su promedio como su desviación estándar. Se puede comprobar que sigue estando bien calculado el promedio,
y que si vas a calcular la desviación estándar también lo está haciendo sobre esos datos. Bien, pues hasta aquí sería la parte más sencilla para poder hacer una comparación en un experimento que como este sería de medidas repetidas, ¿vale? Se suele denominar de medidas repetidas porque a la misma persona yo le he hecho la misma medición, pero en este caso sobre dos situaciones experimentales diferentes. Aquí estamos jugando con el ambiente, pero lo mismo sería antes y después de un entrenamiento, o si hubiéramos utilizado alguna sustancia que pudiera tener algún efecto ergogénico. A vista podemos ver que la frecuencia cardíaca que hay en la situación de hipobaria, en la situación en la que hay poco oxígeno, es mayor que la que hay en normobaria, ¿vale? Y esto es lo que a veces se utiliza en los términos no científicos para decir que una variable es más alta que otra. En este caso, si estamos hablando desde el punto de vista científico, se tiene que utilizar un estadístico para poder determinar esta diferencia, ¿vale? Y en este caso, vais a ver que es un estadístico muy sencillo. El que vamos a utilizar es la prueba T, ¿vale? Si escribís prueba en Excel, seguido del igual, que ya sabéis que es para poner las fórmulas, pues os sale la penúltima, ¿vale? Si no, podéis escribir también prueba.t, o sea que podemos escoger la prueba.t. Y en este caso, después de abrir el paréntesis, veis que saca una información específica de lo que tenemos que indicar, ¿vale? Tenemos que seleccionar una primera matriz, una segunda matriz, tenemos que seleccionar el número de colas y el tipo, ¿vale? Las matrices es muy sencillo porque en este caso tendría que seleccionar la primera de las matrices, después me indicaría en este caso que es coma, en algunos otros ordenadores estar atentos porque quizás ponga punto y coma, ¿vale? Solamente hay que seguir la fórmula que está aquí indicada, ¿no? Ahora pasaría a seleccionar la segunda matriz, que en este caso sería la comparación de la frecuencia cardíaca en las mismas personas, pero en una situación diferente. Volvería a incluir coma. En este caso tendría que poner dos colas, porque en principio la posibilidad es que la frecuencia cardíaca subiera o bajara en normovaria, ¿no? De que me pudiera encontrar diferencias. Y respecto del tipo, aquí hay tres posibilidades. Una sería pareada, que sería en nuestro caso, pareadas que las mismas personas están haciendo la misma muestra. Podría seleccionar un 2 si fueran dos muestras de igual varianza, o sea que hubiéramos dividido la clase en dos y la mitad hubiera subido a hipovaria, la otra mitad hubiera hecho las mediciones en normovaria sabiendo que sus valores iniciales son parecidos, de tal manera que esto habría que incluir un 2, cuando en vez de ser los mismos sujetos son dos grupos de personas diferentes pero con características parecidas, y se seleccionaría 3 si son dos grupos con una varianza distinta. Por ejemplo, si a hipovaria hubiera subido un grupo de deportistas y aquí en normovaria hubiéramos medido esas variables, en este caso a personas sedentarias, ¿vale? Por poner un ejemplo. O sea que en nuestro caso deberíamos poner un 1 para que el ordenador entienda que está comparando persona a persona, ¿vale? Después cerraríamos el paréntesis, le damos al intro, ¿vale? Y el valor que nos indica aquí es el valor de la P, ese famoso que tiene que ser menor que 0,05, y en realidad lo que está indicando este valor es que es un 7,96 pero delante tiene 7 ceros, ¿vale? En el espacio que le hemos dejado no permite enseñar esa variable, ¿vale? Pues parece que no sale los ceros, a ver. Este nos deja una unidad de cero, pero indica que está elevado a la menos 7, indicando que sí que sería un valor muy por debajo del 0,05 que implicaría el criterio para poder decir que algo es significativamente diferente. De tal manera que ahora sí que podríamos decir, a la hora de redactar un artículo o de que pudiéramos expresarnos en términos científicos, que la frecuencia cardíaca en hipovaria se incrementa de manera significativa. Si utilizáramos este mismo estadístico y lo moviéramos a la derecha, ¿vale? Podría estar calculando las diferencias estadísticas en el resto de variables. Podría asegurarme que se está cogiendo correctamente. Veis que aquí está comparando frecuencia respiratoria con frecuencia respiratoria, de tal manera que también sería significativo. Aquí estaría comparando concentración de lactato con concentración de lactato, también sería significativo, ¿verdad? ¿Vale? Así en cada una de las variables.
sobre la que teníamos dudas de si realmente existía un efecto, al menos el día que lo vimos esto en clase, era sobre la altura de salto, pero también vemos que es significativo, ¿vale? Que al comparar el salto en la situación de hipovaria con la de normovaria, en este caso nos encontramos una diferencia. Lo curioso es que es al revés, o sea que, como especulábamos, la altura de salto en hipovaria fue mayor, ¿vale? Alguna relación tendrá que tener con que nos situamos un poco más lejos del centro de la Tierra y que en este caso la gravedad está reducida, aunque como hablamos en clase, pues también ha podido tener algún efecto el hecho de que aquí sí hiciera un calentamiento apropiado por el simple hecho de subir a la montaña, mientras que aquí pues no se hizo un calentamiento específico. De tal manera que ahora sí que podríamos decir que cada una de estas variables nos, nos está presentando un cambio significativo cuando estamos comparando los valores de hipovaria a los valores de normovaria.